Ok, estamos empezando, ya hemos orado. Vamos a iniciar la lección del día de hoy. Lección número 7. Lección número 7. Y empezamos, son 8:20 de la noche, hora Perú. Pueden ver en pantalla bien, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, Sí. muy bien. Sí, lo estamos viendo. Panorama bíblico, lección número 7. El reino dividido. El reino dividido. ¿Se acuerdan la semana pasada qué tema hicimos? El Reino Unido. El Reino Unido, ¿no? El Reino Unido. Hoy nos toca el reino dividido, ¿no? El reino dividido fue un periodo en que prácticamente el imperio, ¿no? El reino de Israel, la nación de Israel se divide, ¿no? Nos habíamos quedado en la semana pasada sobre los reyes que estuvieron, ¿no? Los reyes que estuvieron en el Reino Unido de Israel. Estos reyes fueron el primer rey, que era Saúl. El segundo rey fue David. El tercer rey fue el hijo de David, Salomón. Fueron reyes que de un inicio parecían que iban a hacer las cosas bien, pero nunca fueron perfectos, ¿no? Saúl se volvió soberbio, quería ser casi igual a Dios, ¿no? El mismo pecado desde Adán, desde el diablo, desde Lucifer, el mismo pecado que quería cometer Saúl. Y eso Dios no lo vio con buenos ojos, por eso que al final termina proclamando a David. David sí fue un hombre bueno, ¿no?, ante los ojos de Dios, el hombre con el corazón de Dios, pero también cometió errores, ¿no? Él cometió lo que es el adulterio, asesinó, sus manos estaban manchadas de sangre. Lo bueno es que sí reconoció su error y se arrepintió. Fue un hombre muy leal, muy fiel, muy siervo, y eso lo llevó al trono. Sin embargo, tenía una debilidad que eran las mujeres también, ¿no? Y tuvo más o menos 1000 mujeres. Y ese mismo problema que tuvo David lo tuvo también Salomón. Salomón, él no fue un hombre muy guerrero que digamos, era más estratega, era un hombre mucho más sabio que David, muy inteligente. Lo único que le pidió a Dios fue sabiduría para reinar a su pueblo, y así fue. Dios le dio mucha sabiduría, permitió que el reino de Israel llegue a su apogeo, todo era riquezas, tenía mucho oro, mucha plata, todo el mundo lo respetaba. El tema que tenía mucho poder Salomón hizo que él comience a mezclarse, ¿no? A mezclarse con mujeres de otros reinos, ¿no? Era realmente una muy buena estrategia. O sea, un posible enemigo, si se volvía tu familia, ya no iba a ser enemigo. Entonces se casó con la hija del faraón, ¿no? Y poco a poco fue adoptando algunas costumbres paganas, ¿no? Directamente paganas, y comenzó a rendir culto y homenaje a los dioses de estas mujeres, de estos pueblos, y eso Dios lo vio con malos, ¿no? Por los malos actos que hizo Salomón, al final Dios también termina castigándolo, condenándolo a que su reino no iba a continuar más, sino que se iba a dividir. Y así fue, pero no con Salomón, sino que fue con el hijo. Salomón, antes de morir, ya de anciano, de adulto, él escribe un libro que se llama el libro de Eclesiastés. ¿Recuerdan? Este libro es un libro de sabiduría, es un libro que está en la Biblia, entonces es inspirado por Dios y muestra casi ya a Salomón, ¿no? A Salomón ya en una etapa más consciente de sus actos, se dio cuenta que todo lo que hizo fue por vanidad. Pero al final, casi como que para terminar el libro deja, ¿no?, que la felicidad o el objetivo en sí no es tanto correr tras el viento, no es tanto la vanidad, sino es seguir los preceptos de Dios, ¿no? Darse cuenta que
que lo único que tenemos al final de todo es, o sea, de nuestra alma es Dios, ¿no? O sea, no vamos a llevar nada al otro mundo, ¿no? Ni nuestra ropa, ni nuestras riquezas, ni nuestra gloria, nada. Lo único que podemos llevar es las coronas que habríamos hecho en la tierra y que nos lo va a entregar Dios allá en el cielo. Entonces, dejo claro eso, ¿no? O sea, cumplir los preceptos de Dios. Puede ser que los resultados no sean buenos, no sean favorables como tú hubieras querido, pero si sabes, en tu conciencia está limpia y sabes que Dios lo vio con buenos ojos, con eso nos bastamos. Eso fue algo bonito que dejó Salomón, probablemente al final sí se arrepintió, probablemente sí fue salvo, pero antes de eso, tuvo una vida mala, ¿no? Una vida que no era acorde a la voluntad de Dios, desde el momento en que se comenzó a adoptar el paganismo de otras ciudades. Y este tema abre justamente al reino dividido, ¿no? El reino dividido cuando se origina con el hijo de Salomón. Salomón fallece, Salomón muere, Salomón da su reino a su hijo. Y este hijo se llamaba Roboam. Y Roboam, en vez de tomar una buena decisión, hace todo lo contrario, ¿no? Vamos a ver lo que hay en este periodo. Los propósitos en este periodo. ¿Ok? Propósitos en este periodo. Dios mantiene su promesa a través de un remanente. Dios gobierna por encima de los gobiernos humanos, ¿no? Estos dos puntos te los coloca. Y aquí está más o menos el mapa, el diagrama. ¿Qué libros abarca, no? Abarca Crónicas, Lamentaciones, Según de Reyes. Casi todo el periodo de lo que ocurre con Israel después del reinado de Salomón. Y bueno, también aquí te pone un pequeño paralelismo que lo que pasaba, ¿no? Más o menos cuando inicia el reino dividido, en el año 931 a.C., con el gobierno ¿de quién? De Roboam. ¿Ok? Roboam. ¿Quién era Roboam? El hijo de Salomón. Eso, exactamente. Roboam era el hijo de Salomón. Roboam. ¿Es Roboam o Roboam? No me acuerdo, yo soy malo con el hijo de Salomón. Este hombre prácticamente inicia el reino dividido con otro rey. ¿Y el otro rey se acuerdan cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro rey? Jeroboam. Jeroboam. Sí, Jeroboam. Sí. Jeroboam. ¿Qué pasa aquí? Me he dado cuenta que el mouse que tengo, Jeroboam, está en una superficie que no está ayudando. Ok, entonces hubieron dos reyes, ¿no? Roboam y Jeroboam. ¿Quién era legítimo? Roboam. ¿Quién no era legítimo? Jeroboam. ¿Y por qué hubo esta división? ¿Alguien más o menos tiene una idea? ¿Lo leyó? ¿Tiene un recuerdo, algo? ¿Por qué se originó esta división? ¿Alguien que quiera explicar, que quiera dar su testimonio al respecto? ¿Nadie? ¿No se acuerda? Si mal no recuerdo, era porque estaban en desacuerdo con toda la idolatría, el paganismo que apoyaba Roboam. No. Roboam, el tema no fue el paganismo, que al final sí fue un tema muy importante, pero no fue el tema del paganismo. El tema fue el siguiente. Que el pueblo, habíamos dicho que Salomón había dejado un pueblo en apogeo, ¿verdad? Y este pueblo en apogeo era un pueblo que de cierta manera no estaba muy contento con Salomón porque Salomón fue un rey muy exigente.
ya que Salomón fue un rey que le pedía que paguen impuestos, y de esos impuestos hizo el templo de Israel, y hizo muchas cosas muy, muy interesantes, ¿no? Que permitió que Israel crezca, ¿no? O sea, con los impuestos de la gente, con el trabajo de la gente, podía hacer buenos armamentos, podía tener un ejército más fuerte. Luego, o sea, los respetaban, ¿no? Pero la gente se sentía un poco como que exprimida, ¿no? Decía, oye, Salomón es buen rey y todo, pero nos exige mucho, tenemos que pagar impuestos, y cada vez tenemos, o sea, lo que nos queda es menos de lo que deberíamos tener, y no nos trata tan bonito, no nos sentimos tan bien con él. Entonces van y le dicen a Roboam, ¿no? El pueblo mismo le va y le dice al heredero, al nuevo rey, a Roboam, le dice, sí, señor, tú eres el nuevo rey, y déjanos decirte que con Salomón no nos hemos sentido muy cómodos por los impuestos que hemos estado pagando, y porque ha sido un rey muy exigente, y queremos que tú seas un poquito más, ¿cómo se podría decir? Un poquito más suave con nosotros, ¿no? Escucharnos, ¿no? Tratarnos con mejor calidad de vida, y si es así, si te portas de esta manera, nosotros vamos a estar muy contentos de tenerte como rey, ¿no? Eso le dice el pueblo, ¿no? Y Roboam toma dos consejos, ¿no? El consejo de los ancianos y el consejo de sus amigos. El consejo de los ancianos, ¿no? Que justamente no eran personas ancianas, sino eran personas adultas, personas maduras, personas que con cierta experiencia, no necesariamente eran personas de tercera edad, pero probablemente eran personas con conocimientos, ¿no? Con más o menos cierta experiencia para poder asesorar a Roboam. Y le comentan, ¿no? Oye, sí, haz caso al pueblo, escúchalos, porque si el pueblo está contento, tú vas a estar bien y las cosas van a ir bien, ¿no? Escucha al pueblo, bájale los impuestos, sé un poquito más permisivo, ¿no? Para que ellos estén cómodos y tengan mejor calidad de vida, y te quieran y te respeten. Y se van luego a los amigos. Los amigos eran gente joven, gente inexperta, que se llevaba bien con él, ¿no? Que eran, digamos, sus chocheras, sus patas, sus amigos cercanos, su entorno cercano, que no necesariamente eran personas con experiencia en asesorando a un rey, ¿no? Sino que eran personas comunes y corrientes. Y le dice, oye, ¿qué opinan, no, sobre esto que me están pidiendo? Y dice, no, tú, al contrario, si tu padre ha sido exigente, tienes que ser el doble más exigente. Tienes que exigirles más para que tengas más dinero de los impuestos, para que seas un rey más poderoso que tu padre, para que te respeten más, para que nadie quiera luchar contra ti porque sabe que tú vas a ser muy poderoso, muy fuerte. Entonces tienes que más bien exigirles más al pueblo. El pueblo te tiene que dar más dinero, más impuestos, tienes que hacernos trabajar más forzosamente, y así de esa manera vas a ser un gran imperio y un gran rey. Entonces, esos fueron los dos consejos que recibió, ¿no? Uno le dicen, ¿no? Los ancianos le dicen, oye, ten a tu pueblo contento, y sus amigos, que son los jóvenes, la gente inexperta, le dice, oye, al contrario, ¿no? Exprímeles más para que tengas más y tengas más poder. Y Roboam sale, ¿no? Ya tomando una decisión, da su discurso a la nación, así tipo 28 de julio, el presidente hablando, y le dice, no, si mi padre les hacía esto, yo les voy a hacer el doble, ¿no? Si mi padre le daba un chicotazo, yo les voy a dar el doble. Si papá te cobraba un solo, yo te voy a cobrar el doble. Entonces, Roboam fue altivo, fue orgulloso, pretencioso, fue obstinado, fue soberbio, y obviamente su discurso a la nación que hizo no fue un buen discurso. El pueblo no estaba contento, no estaba cómodo con lo que había dicho. Al contrario, hubo una revuelta, y ahí se generó la división, porque había otro gobernante, no era un gobernante, otro soldado, otro militar, que se llamaba Jeroboam,
y que Jeroboam era como el revolucionario y decía, no, que yo voy a escuchar al pueblo y ustedes van a hacer lo que ustedes me digan, yo lo voy a cumplir, no permitan estar ahí en las manos, en las garras de Roboam, que él no sabe gobernar, que él les va a escribir, que él les va a cobrar, ustedes tienen que estar conmigo, yo estoy con el pueblo. Y la gente le creyó a Roboam. En todas las noticias salía, sí, Roboam, hay que seguir a Roboam, y la gente decía, Roboam, Roboam, digo, Jeroboam, perdón, me equivoqué, Jeroboam, Jeroboam, ¿no? Todos estaban gritando, Jeroboam, vamos, Jeroboam, tú vas a ser nuestro futuro rey, y se generó una división total, ¿no? O sea, de las 12 tribus de Israel, bueno, en realidad son 13, 13 tribus, 12 tribus, las 12 tribus de Israel y la tribu de los levitas, ¿no? Los levitas no tenían una región, ¿no? Donde vivir, ellos estaban dispersados en todas las 12 regiones, pero de las 12 tribus, 10, ¿ok? 10 se van con Jeroboam, ¿no? Y aquí no fue como tipo democracia, ¿no? O sea, ya la mayoría gana, ¿no? No, acá no fue democracia, o sea, Jeroboam tuvo mayoría de tribus, sin embargo, no, él no se quedó en el trono, sino lo que hizo fue dividir el reino, ¿no? Entonces el reino se dividió en dos partes, me están entendiendo, ¿verdad? Sí, Sí, Profesor. El reino se dividió en dos partes, ¿no? Que la vamos a poner en el edito, ¿no? Aquí, digamos que este es Israel. Aquí en el norte vamos a poner un total de 10 tribus. No me gusta este color, vamos a ponerlo más. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? En el norte un total de 10 tribus. ¿Ya? Y en el sur unas 2 tribus. En realidad era una tribu, pero al final ya se agarró 2. Entonces, acá estaban el reino del norte. Norte, también conocido como Israel. Israel. Okay, el reino del norte o Israel. Y aquí abajo estaba el reino del sur. O Judá. Okay. El reino del norte, Israel, y el reino del sur. ¿Quién estaba en el reino del norte? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿qué tribus? No, ¿quién? Ah, Jeroboam. Jeroboam. ¿está bien, Jeroboam? Claro, Jeroboam en el norte. En el Jeroboam norte. está, claro, Jeroboam está en el norte. No sé, no me gusta. Y en el sur estaba el rey oficial, Roboam. Roboam, reino del norte, reino del sur. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que si bien es cierto, solamente, o sea, ¿por qué le llaman Judá? Porque prácticamente la tribu más grande de las 12 tribus era Judá. Justamente la capital de Israel está en Jerusalén, ¿ok? Y Jerusalén es de la tribu de Judá, ¿ok? La tribu de Judá. Y otra cosa también muy importante es que Judá tiene algunas ciudades que nosotros conocemos muy bien. Belén, por ejemplo, Belén, ¿se han escuchado de Belén? Está en Judá, ¿ok? ¿Ok? Belén está en Judá, Jerusalén está en Judá, la capital, ¿no? Donde nació Jesús, Belén, Judá. Donde nació David, Belén, Judá.
Y el lugar donde reinaban los reyes era en Judá. El templo estaba en Judá. Entonces la capital de Israel estaba en Judá. Era la tribu más grande, ya, y la más poderosa, la más fuerte. Y esa tribu, la que estaba en la capital, fue casi la única que se quedó con Roboam, ¿no? Y aparte de Judá estaba una tribu pequeña que era la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era la tribu más pequeña que había. ¿Y por qué creen que era la tribu más pequeña? Bueno, porque hubo una catástrofe en la época de los jueces que casi desaparece Benjamín. Entonces el que haya leído el libro de los jueces va a saber que hubo una guerra civil entre todo Israel contra solamente Benjamín, y lo desaparecieron a Benjamín. Y los únicos sobrevivientes fueron unas personas que estaban lejos y que no murieron y que se quedaron con unas cuantas mujeres, y ellos tuvieron que repoblar la tribu de Benjamín. Entonces esas dos tribus pequeñas fueron las que se quedaron en el reino del sur. Y en el reino del norte estaban las otras demás 10 tribus. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Roboam se queda en el reino de Judá, ¿no? Se queda prácticamente ya en una tierra mucho más pequeña de lo que Salomón había conseguido, ¿no? Y Jeroboam estaba contento porque él jamás pensó ser rey, y bueno, el pueblo lo eligió, y de cierta manera este hombre comenzó a decir, no sabes qué, yo voy a escuchar al pueblo, y lo que diga el pueblo yo le voy a hacer caso, y todos me van a querer y todos me van a respetar. ¿Y sabes lo que hizo? Sabía una cosa muy importante, que la religión en Israel era un tema muy importante para ellos. Y el templo de Israel estaba en Judá, ¿no? Estaba en el sur, estaba en Jerusalén, ¿ok? Dígame ustedes, si tú eres del reino del norte y el templo de Israel está en Jerusalén, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harías? ¿Mm? Tú eres un religioso, el que vives en el norte y en el reino del norte, y llega una fiesta como la Pascua, ¿qué harías? Viajas, ¿no? Para llegar a este lugar. Claro, pues obvio, ¿no? Obvio. Entonces, la gente del norte comenzó a viajar al sur, ¿no? ¿Por qué? Para ir al templo, pues, ¿no? El templo de Salomón, el templo sagrado, que era donde estaba la presencia de Dios. Y cada vez que iban a Jerusalén, de cierta manera se sentían nostalgia, querían quedarse, querían volver a lo que era antes, ¿no? No lo hacían por Roboam, ¿no? Porque Roboam no lo querían, lo hacían por su costumbre, por su tradición, ¿no? Porque ahí estaba el templo, porque ahí estaba el Dios que había sacado al pueblo de Egipto. Entonces, la gente del norte, de cierta manera, comenzaba a sentir nostalgia por volver al sur, porque ahí estaba el templo, ¿ok? ¿Y qué es lo gracioso? Que Jeroboam no le gustó, pues, obvio, ¿no? El rey del norte, viendo que su pueblo se está yendo al sur por un templo, por un tema religioso, dice, oye, si siguen así, un día se van a rebelar y van a querer derrocarme para volver a unirse con el reino del sur. Esa era su idea, ¿no? Jeroboam decía, no, este es un tema un poco peligroso, políticamente no me conviene porque mi gente, mi pueblo, no tiene por qué estar yendo al sur otra vez. Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a crear 2 ídolos, o sea, ya no va a ser uno, van a ser 2. O sea, mientras que ellos van por un templo, yo voy a poner 2 ídolos, y estos ídolos van a ser los nuevos dioses de Israel, y ya no van a tener que ir hasta el templo que está en el sur, porque en el norte ya hay 2 ídolos. Entonces ellos, en vez de estar yendo al sur, se quedan con el norte. ¿Ya? Y así fue. Jeroboam construye 2 ídolos en forma de cabrito, digo, en forma de toro, de cabrito, en forma de un animal, de un becerro. Claro, dos animales en forma de becerro, muy parecido a lo que Aarón había hecho cuando Moisés se fue al monte Sinaí y le dijo, ¿no? Desde ahora ahí están sus dioses, ahora vayan para ahí, ya no vayan al sur. Y la gente comenzó a aceptarlo. O sea, la gente, en vez de decir, oye, ¿qué te pasa? Oye, esto es un ídolo, ¿no? O sea, esto no es el Dios de Israel.
yo me voy al templo de Salomón, ahí está la presencia de Dios, ahí está el lugar santo. No, la gente comenzó a aceptarlo. La gente comenzó a decir, oh, chévere, más cerca, ya no tengo que irme hasta el sur, ya en el norte tenemos. Y la gente del norte, del reino del norte, la gente de Israel, desde ahora el reino del norte le llamaban coloquialmente Israel, ¿ok? Israel. Y el reino del sur le decían Judá, ¿ya? Entonces la gente de Israel comenzó a decir, oye, qué bien, ¿no? O sea, en vez de rechazarlo, lo aceptaron y comenzaron y ahí comenzó la idolatría. Comenzó la idolatría y cada vez que venía un pagano, lo aceptaban y le decían, oye, ¿tú a qué Dios sirves? Ah, yo sirvo a Baal. Uy, a ver, explícame de tu Dios. Y comenzaban a aceptarlo y comenzaban a compartir sus doctrinas, sus costumbres, ¿no? Y poco a poco fueron paganizándose más y más. ¿Ok? Poco a poco fueron paganizándose más y más hasta el momento en que el reino del norte fue totalmente degradado, ¿no? Totalmente sucio ante los ojos de Dios, lleno de perversión, de abominación, con costumbres paganas, se rendían a dioses, a dioses extranjeros. Entonces, estos personajes, estos del Reino del Norte comenzaron... Un momento, por favor, que este compadre no me va a dejar. Ok. Entonces, los del Reino del Norte quedaron totalmente paganizados, comenzaron a aceptar todos los dioses que venían, comenzaban a hacer culto a estos dioses que había puesto Jeroboam. Y Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Dios, ¿no? Jeroboam fue un rey malo, perverso, que hizo muchas abominaciones, que Dios le permitió a Jeroboam ser rey, y Jeroboam al poco tiempo de ser rey, al poco tiempo se fue y se prostituyó con otros dioses. Obviamente eso Dios no lo vio con buenos ojos, y a partir de Jeroboam vino una línea de reyes en el norte, reyes uno peor que el otro. Todos eran malos, todos los reyes de Israel, del reino del norte de Israel, todos fueron malos. En total hubieron 20 reyes en el reino del norte, ¿ok? Todos malos. Mientras tanto, en el reino del sur, Roboam, si bien es cierto, Roboam no fue un rey muy querido por la población, no fue tan malo. No fue tan malo porque, de cierta manera, él reconoció que había paganismo en Judá, él reconoció que había paganismo en el reino del sur, en Judá, y poco a poco, comenzó a retirar todos estos paganos para, de cierta manera, demostrar que solamente había un Dios y ese Dios iba a ser el Dios de Israel. Entonces no fue tan malo. De ahí vinieron una línea de reyes, ¿ok? Ok, entonces, mientras esto ocurría, ¿qué acontecía en el mundo? Vamos a ver aquí rápidamente. ¿Qué acontecía en el mundo? Bueno, ya estaba Samaria, ¿verdad? Samaria, voy a hablar de Samaria. Tiempo después de que Jeroboam había entrado al reinado, unos cuantos reyes después, dijeron, ¿no? Oye, Jerusalén es la capital de Judá, y nosotros, ¿cuál va a ser nuestra capital? Entonces, al final, crearon una capital que se llamaba Samaria, ¿no? Samaria, y los samaritanos justamente eran los de la capital del Reino del Norte. Entonces, tema muy importante. ¿Cuál era la capital del Reino del Sur? Pregunta. Jerusalén. Jerusalén. ¿Y en la capital del Reino del Norte? Samaria. Así es, Samaria era la capital del Reino del Norte. Así de simple. ¿Qué pasaba? Que entre el Reino del Norte y el Reino del Sur también habían guerras, ¿eh? Tampoco es que se llevaban bien. Habían contiendas, habían guerras, habían peleas, habían disputas, ¿ya? En algunas ganaban los del sur, en otras ganaban los del norte y así.
Igual, el reino del sur se pelea con sus vecinos, ¿no? Con los reinos de los costados. Igual el reino del norte también se pelea los del costado. ¿Ya? Y en esta época hubo un tiempo, como les digo, en el norte de perversión, y hubieron algunos personajes muy reconocidos, por ejemplo, el profeta Elías, ¿no? Ustedes han escuchado de los profetas, ¿no? Bueno, les comento que el profeta Elías era del norte, era un profeta del reino del norte, y hizo grandes milagros y grandes señales, sí, estando en el peor de los, o sea, estando en el reino malo, ¿no? El reino del norte. Estaba Elías, Eliseo, y acá había una lista de profetas, que eso ya lo vamos a ver para terminar la próxima semana. La próxima semana vamos a terminar con la lección viendo solamente profetas. ¿Ok? Entonces, mientras ocurría esto, habían guerras, habían batallas, ¿no? Y poco a poco, conforme pasaba el tiempo, íbamos dándonos cuenta que el reino del norte estaba peor y peor hasta que Dios los desaparece, ¿no? En el reino del norte hubo una guerra, y esa guerra fue con los sirios, ¿ok? Con los asirios, perdónenme. Y ellos los destruyen, ¿no? O sea, el reino, las 10 tribus de Israel, las 10 tribus del norte, desaparecieron del mapa y nunca más volvieron a unirse. Mientras tanto, con el reino del sur, algunos reyes fueron buenos, otros reyes fueron malos, pero tenían el linaje de Salomón, tenían el linaje de David. Entonces, el reino del sur tenía una peculiaridad, que siempre fue una línea sanguínea. O sea, el hijo gobernaba después del padre, ¿no? Y el siguiente era, o sea, era generación por generación. Mientras que el reino del norte no era así. El reino del norte, a veces el hijo gobernaba y luego venía otro militar, lo mataba y lo derrocaba y entraba a gobernar. O sea, el reino del norte fue un reino tan malo que ni siquiera podían tener la libertad de decir, oye, yo goberné y después mi hijo va a gobernar, después mi nieto va a gobernar. No, porque tú gobiernas y a la mitad de tu reinado venía otro, te mataba y te quitaba el poder. Y ese iba a ser el nuevo rey. Entonces, el reino del norte fue un reino muy corrupto, muy corrompido por la maldad humana, por el paganismo, y Dios no los iba a bendecir definitivamente. Entonces, estuvieron así por unos años hasta que desaparecieron en el mapa. Y el reino del sur, por otro lado, ellos sí, ¿no? Ellos sí tenían algunos reyes que eran buenos, que quitaban el paganismo de las ciudades. Y vamos a ver un poco a detalle lo que eran los dioses que habían allí, ¿no? Había muchos dioses, pero los dioses que más se habían expandido eran tres, ¿no? Justamente lo que habíamos visto la semana pasada. La diosa Ácera, ¿no? La diosa Ácera era una diosa femenina, una diosa de la fertilidad, y estaba relacionado también a la sexualidad, la inmortalidad sexual, y colocaban los postes de la diosa Ácera. ¿Qué eran los postes de la diosa Ácera? Eran obeliscos, ¿no? Obeliscos con figura fálica, ¿no? El miembro masculino, el miembro del hombre erecto, era una representación fálica del obelisco, ¿no? El obelisco que se colocaron en esa época se llamaban los postes de la diosa Ácera. Los obeliscos también le dicen los postes de perversión, postes, bueno, ya tienen varios nombres, ¿no? Pero sabían que estos postes, estos obeliscos, eran justamente una representación idolátrica hacia la diosa Ácera, ¿no? Ácera también le llaman Astoret o Acerot, era el nombre que tenía esta diosa pagana, y esta diosa era justamente una mujer, ¿no? Una mujer que cargaba, en algunas ocasiones era presentada sola, pero en otras ocasiones también era presentada junto con un hijo, ¿no? Con un hijo pequeño que lo guardaba en su regazo, que lo tenía en su pierna, y era más o menos una representación de la figura materna, la madre, ¿no? La esposa, o la madre, o la diosa. Entonces, en esa época había mucho culto hacia esta deidad femenina, ¿no? Y esta deidad femenina se ha expandido en todo el mundo. O sea, es gracioso, pero han habido diosas en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, la famosa Pachamama, ¿no? La madre tierra, como le dicen, esa es una diosa femenina, ¿no? En Egipto, ¿no? La diosa Isis, que era la madre de Horus, la esposa de Osiris.
Entonces, esto también era una diosa femenina y la representación era de una mujer, ¿no? Entonces, habían varios dioses femeninos que en realidad eran la misma figura, ¿no? Era una mujer que era diosa de la fertilidad, que lo que tú le pidas le ibas a dar, y bueno, a cambio era justamente el tema sexual, ¿no? Había otro dios más que era el dios eh, Moloch, ¿no? El dios Moloch era un dios que te cumplía lo que tú quieras a cambio de un sacrificio de un inocente, en este caso de un niño, de un bebé. Entonces, este dios Moloch, su condición, su deseo era justamente sacrificios humanos. Pero no eran sacrificios humanos de los malos, de los desgraciados, era sacrificio humano de los niños inocentes. Y estos sacrificios humanos, para ser graciosos, un tema gracioso, porque en todo el mundo se ha dado, los aztecas, los incas, los pre-incas, ¿no? En Asia, en Europa han habido sacrificios a niños, ¿no? En Grecia, en Roma, han habido sacrificios a niños. ¿Por qué? Porque había una deidad, un demonio, un demonio atrás de ellos que justamente era lo que les solicitabas. Sacrifíquenme personas a cambio de favores. Ese era el dios Moloch. Era un dios que te decía, oye, tú me das algo y acá, o sea, yo te doy algo a cambio de un sacrificio. Ese es el dios Moloch. Y el otro dios era el dios de los amonitas, que también era muy conocido, y que era justamente un dios que te decía, oye, tú sé feliz, tú sé libre, tú sé lo que tú quieras hacer, tú eres bueno, tú vas a crecer. Entonces, era un dios chévere, era un dios y era un dios monoteísta incluso. El dios amonita no quería compartir su reinado con otros dioses. Decía, yo solamente hay un dios, yo soy el único dios. Eso es lo que decía la amonita. Los amonitas decían esto. Yo soy el único Dios, no hay más Dios que yo soy un Dios bueno, yo soy un Dios que te quiere, yo soy un Dios que te va a dar lo que tú buscas, ¿no? Pero solamente sígueme, ríndete a mí y sé feliz. Y si tienes pasiones, si tienes deseos, hazlos, ¿no? Tu objetivo es ser feliz. Eso es lo que el Dios amonita, más o menos, ¿no? Y mira, ve cómo se ha expandido hoy en día, ¿no? Hoy en día ya no tienen nombres estos dioses, ¿no? Nadie dice, sí, yo soy ferviente de Acer. Nadie dice, yo soy ferviente de Amón. Nadie dice eso. Pero la gente te dice, ¿sabes qué? Yo creo que hay una diosa. Yo creo que hay una diosa madre. Yo creo que hay una Pachamama. Yo creo que hay una María, ¿no? Que me va a cumplir mis deseos, que tengo que quererla, ¿no? O hay otros que dicen, no, que el desenfreno sexual es normal y que uno puede tener sexo con quien se le dé la gana y hay que dejar ser. Hay muchos tipos de amor, hay amor entre hombres, hay amor entre mujeres y hay varias identidades de género. Entonces, estas personas ya prácticamente están demostrando su postura, ¿no? No tienen un Dios con nombre y apellido, pero sus actos demuestran que son adoradores de este tipo de deidad, ¿no? Yo creo que el más expandido es lo de la monita, ¿no? Que es aquel que dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo mi Dios, pero no es el de la Biblia, ¿no? Porque el de la Biblia no me gusta, porque el de la Biblia te prohíbe cosas que a mí me gustan, mis placeres, mis deseos. No, el de la Biblia es machista, el de la Biblia es un Dios que denigra a la mujer, que denigra a la homosexualidad. Ese Dios no es un Dios bueno. ¿Cómo va a ser un Dios bueno? Es un Dios que fomenta el odio, que fomenta la discriminación. Yo no puedo creer en ese Dios. Yo creo un Dios a mi manera, a mi gusto, un Dios que es bueno, un Dios que me permite todo, que ve mi corazón, que yo soy bueno, que me quiere, que me bendice, que me da riquezas, que me da prosperidad. Ese es el Dios que yo quiero. Ese es el Dios verdadero. La verdadera religión es ser buena persona. Ya, esta persona es bonita. ¿Ok? Justamente estas personas son bonitas. ¿Por qué? Porque justamente Amón te decía eso, pues, ¿no? Oye, sabes que yo soy el único Dios que cree en mí y yo te hago a ser feliz. Y tú vas a tener todo lo que tú quieras y tienes que ser feliz y tienes que proponértelo y tú lo vas a conseguir. ¿Ves? Entonces, en estas religiones hasta hoy en día existen, pero ya no se llaman así, ya no se llaman Amón, ya no se llama Asera, ya no se llama Moloch, ¿no? Tienen otro nombre, no tienen nombre, simplemente las acciones de las personas demostraban de qué religiones son. Y hoy en día está así de expandido en el mundo todas estas religiones. Y justamente es lo que pasaba con Jerusalén, con Israel, ¿no? Con Israel. Que este hombre, Jeroboam, decía, ¿sabes qué? Ahorita ya hay unos nuevos dioses, estos dioses te permiten hacer lo que tú quieras.
y ya no tienes que rendirle cuentas a nadie. Ay, eso sí, dame sacrificios, ¿no? O sea, por ejemplo, Moloch te decía, no, dame sacrificio, dame tu hijo, dame tu hijo. Y la gente lo mataba, ¿no? La gente mataba, o sea, o por ejemplo, ¿no? Una persona salía embarazada y no quería criar a ese hijo, entonces lo voy a dar como ofrenda a Moloch, ¿no? Entonces, eh, ese era su pretexto, ¿no? Decía, ay, estoy embarazada, ¿ya qué hago? No quiero ser mamá todavía, estoy joven, todavía quiero hacer cosas, todavía tengo otro marido y no me quiero ser responsable. Acá hay un Dios que me recibe hijos. Entonces voy y lo hago una ofrenda a Moloch y toda la gente me aplaude porque he hecho una buena obra y de paso me va bien en la vida porque ese favor que me va a hacer me va a dar otra cosa, ¿no? Me va a dar, no sé, prosperidad, voy a tener dinero, voy a tener más terrenos, voy a tener más cosas. Entonces, eso es lo que ellos hacían. Ellos tenían esa fe, esa creencia con el Dios Moloch, ¿no? Que si le daba su sacrificio humano, él te daba a cambio otra cosa, ¿no? Lluvias, ¿no? Tierras fértiles. Entonces, esa era su creencia. Que se querían deshacer de sus hijos, ahí estaba Moloch, ¿no? O querías matar a un inocente, ahí estaba Moloch. Entonces, así eran ellos. Y así de horrorizado, horrible era la época de Israel en esa época, antes de Cristo, obviamente. Obviamente había un grupo pequeño que eran justamente los verdaderos seguidores de Jehová, que ellos tenían las escrituras, que ellos tenían la Torá, que ellos tenían los mandamientos de Dios, que ellos se habían grabado los mandamientos de Dios, como dice en Josué, meditarás en esta de noche y de día, no te apartarás. Entonces estas personas sabían que existía unas escrituras sagradas que eran de parte de Dios y que te decían, esto no hagas, esto sí hagas, esto no hagas, esto sí hagas, pórtate de esta manera, aléjate del paganismo, aléjate de otros dioses, no robes, no mates, no honra a tu padre, a tu madre. Entonces ellos se grabaron los mandamientos, siguieron a Dios con obediencia, sabían lo que había hecho Dios por Israel al sacarlos del pueblo de Egipto. Sabía que Dios le había dado victoria, siendo sus enemigos muy poderosos, muy superiores a ellos, les hizo ganar las batallas, y sabían que iba a haber una promesa, y sabía que iba a haber un rey que reinaría para siempre, y sabían que tenían que hacer sacrificios de un animalito que representaba a Jesús. Entonces, ellos festejaban las Pascuas, ellos festejaban la fiesta de los tabernáculos. Entonces, eso permitía que estas personas mantengan una unión, una comunión con Dios, a pesar de haber sido influenciados por tanto paganismo. Entonces, ese grupo pequeño justamente eran los que estaban en Judá, ¿no? En Judá había estas personas que iban al templo, que todavía tenían sus sacerdotes, y poco a poco también habían estos hombres de Dios, en el reino del norte también, ¿no? Entonces ellos veían el paganismo que se estaba expandiendo por los reyes del norte, y decían, ¿sabes qué? Yo ya no soporto más, mi casa podrá estar aquí, pero aquí yo no me siento cómodo, yo me voy al sur. Y mucha gente se refugiaron en el sur, ¿no? Entonces, algunos ciudadanos del Reino del Norte migraban al sur, ¿no? Migraban al sur, ¿por qué? Porque veían que en el Reino del Norte había mucho paganismo, había muchas abominaciones, y eso no iba acorde a su creencia religiosa, y decían, ¿sabes qué? Yo me voy al sur, voy a irme aunque sea como un refugiado, porque ya no puedo soportar vivir aquí en medio del paganismo. Entonces, algunos sí se fueron al sur, ¿por qué? Porque ahí estaba el templo de Jerusalén, porque ahí ya estaban los profetas y no los perseguían a los profetas. En el Reino del Norte todo lo contrario, ¿no? En el Reino del Norte habían profetas que decían, esto está mal, no lo hagan, y la mataban, los perseguían, a Elías lo querían matar, a pesar de los milagros que hacía. Entonces, habían profetas que comenzaron a llevar la palabra en el norte, pero estos no les iba bien, ¿no? Los terminaban matando, los terminaban persiguiendo. El Reino del Norte no fue un buen rey, un buen lugar para llevar el evangelio, entre comillas, ¿no? O la Torá, o el Reino de Dios. En el Reino del Sur tampoco es que ellos eran perfectos, ¿saben? En el Reino del Sur también había mucho paganismo, pero era más controlado al menos, pues, o sea, el templo de Jerusalén, de cierta manera, fue un lugar de bendición para estas personas, y Dios protegió al Reino del Sur. ¿Por qué? Porque ahí estaba el linaje de David y el linaje de Abraham. Entonces, de ellos iba a venir Jesucristo. Entonces, de cierta manera, a pesar de que no hayan sido buenos reyes, de cierta manera Dios permitió
¿no? Que estas cosas pasen, pero luego los protegía de vuelta, los rescataba. Entonces fue un tiempo que no fue muy bueno, ¿no? Fue muy bueno. Entonces justamente aquí vemos, ¿no? Vamos a continuar con esto. Aquí vemos, ¿no? Que hubo un tiempo donde habían reyes en Israel, en el Reino del Norte, reyes y reyes y reyes, y en estos reyes fueron malos hasta que ocurrió algo, ¿no? Viene un colapso, ¿no? Viene un ataque de Asiria, y Asiria aniquila por completo a Jerusalén, lo destruye, ¿no? Y de ahí, ¿no? Después de un tiempo, Jerusalén le sigue los pasos, pero con Babilonia. Asiria no toca a Judá, ¿ya? No toca a Judá. Los que los conquistan a los de Judá son justamente los de Babilonia. Y de cierta manera, los babilónicos no fueron tan malos, ¿no? Que ya lo vamos a ver la próxima semana. Ahí estaba un rey que se llamaba Nabucodonosor, que era un rey, un estratega, un rey muy inteligente, babilónico, y que llevó cautivos a los judíos, a los del reino del sur, y cuando los llevó cautivos se dio cuenta de que estas personas eran personas buenas, eran personas muy respetuosas, muy responsables, muy inteligentes. Ahí estaba Sadrach, Mesach, Abednego, ahí estaba Daniel, y estos personajes fueron un gran ejemplo para Nabucodonosor. Entonces estuvieron un tiempo, como se le dice, en el exilio, y luego Dios permitió que Jerusalén, el pueblo de Judá, retorne a Jerusalén. Cosa que nunca pasó con el norte. El norte fue destruido, desintegrado. Nunca nadie más volvió a nombrarse rey en el reino del norte, cosa que tampoco pasó en el sur, ¿no? Pero el reino del norte, las 10 tribus desaparecieron. Se le llaman las tribus perdidas hoy en día. Nadie sabe qué será de ellos. Obviamente ya hoy en día ya ha pasado muchos milenios incluso. No sabe qué pasó en el reino del norte, pero por eso le decimos judíos a los israelitas. ¿Por qué? Judíos, ¿por qué? Porque ellos fueron la tribu de Judá, la única tribu que sobrevivió, que no fue la única tribu, en realidad fue el reino Judá, ¿no? El reino de Judá que sobrevivió, pero en el reino de Judá había una mezcla, ¿no? De las 12 tribus, unos cuantos que habían escapado del norte para ir refugiarse en el sur, y la tribu de Benjamín que se quedó en el sur, y algunos personajes más, unos retazos de los ciudadanos de las 12 tribus. Entonces, en el reino del sur se mezclaron las 12 tribus, pero la tribu predominante era la tribu de Judá, y es por eso que le decimos judíos. Así que ya saben el origen de esta palabra judío. ¿Por qué? Porque eran normalmente de la tribu de Judá. Y no porque necesariamente era de otra cosa, ¿no? Vamos a ver aquí, antes de pasar, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Yo les había mandado un PDF el día de hoy, ¿se acuerdan? Hola, ¿están allí? Un PDF. ¿Está en pantalla? Sí. Sí. Sí, No. estamos aquí, Eric. No ven mi pantalla. Voy a volverles a compartir. Aquí. ¿Ven? Ah, sí, andate un PDF de Vamos a ver, vamos a buscar el PDF, ya mejor el PDF. cuadrito, ¿no? Un momento, por favor, para que sea bonito. Aquí está, qué bonito. ¿Vieron el PDF que les envié hoy día en la mañana? Si no lo han visto, busquen, vean. ¿Sí? Ok. Miren aquí. Voy a compartirles mi pantalla. ¿Lo ven? A ver. Sí. Vale, esto yo les mandé hoy día. Ya. Vale. Entonces, aquí está un resumen, ¿ya? Un resumen. A mí me importa mucho que ustedes aprendan porque estos temas son pesados, pero una vez que los entiende, cuando lean la Biblia la próxima vez lo van a entender todito. ¿Ok? Lo van a comprender. Y a mí me importa mucho eso, ¿no? Que no necesariamente que memoricen la Biblia, porque hay muchas partes que no van a memorizar, pero sí que comprendan el concepto. Entonces, acá veo el Reino Unido, ¿verdad? Yo soy más chueco. El Reino Unido. Y en el Reino Unido habían 3 reyes, ¿no? Justamente Saúl,
David y Salomón, ¿no? Y justamente ahí les puse el tiempo, ¿no? Saúl gobernó 42 años, David 40 y Salomón 40. ¿Ya? Más o menos 120 años solamente de Reino Unido. Y con Salomón hubo el apogeo. ¿Entendieron? Sí. ¿Ya? Ahora vamos a bajar. ¿Y qué pasó? Que hubo una separación. Una separación entre el reino de Judá y el reino del norte, ¿no? El reino de Judá es el reino del sur y el reino del norte es el reino de Israel. ¿Por qué le llamaron así? Yo no sé, solamente que cada vez que vean en la Biblia, Israel se refiere al reino del norte y cada vez que vean en la Biblia, Judá se refiere al reino del sur. Este es el periodo del reino dividido. ¿Y ahí quién empezó? Robán, perdónenme, Robán no fue un tan buen rey, fue un mal rey, ¿ya? Se hubiera dicho. Yo acá pongo unas cositas que no les había comentado, que cuando está de color celeste, ¿ok? Celeste quiere decir que el rey fue malo, ¿ok? Rey malo. ¿Ya? Y cuando yo pongo color verde, un rey bueno. ¿Ok? ¿Entienden, verdad? Entonces justamente este rey, Roboam, ¿fue un buen rey o fue un mal rey? Mal rey. Fue un mal rey, pues, ¿no? Fue un mal rey. ¿Por qué? Porque acá le puse, ¿no? Es celeste rey malo. Entonces Roboam fue un mal rey. ¿Quién más? Después de Roboam vino otro rey que se llamaba Abián, que era el hijo de Roboam. ¿Ya? Hijo de Roboam. ¿Él fue buen rey o fue mal rey? Mal rey. Mal rey, ¿no? Por el color celeste. Ya está, ¿me entendieron? Miren aquí el reino del norte, ¿no? El reino del norte. ¿Cuántos hubieron aquí? Jeroboam, Nadab, Basa, Ela, Simri, Tibni, Omri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacaz, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca, Oseas. Todos estos reyes, ¿alguno fue bueno? Ninguno. Todos malos. No, todos celestitos, ¿no? Y vamos a ver el reino del sur. En total fueron 20, ¿ah? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 reyes en el norte. Ya, 20 reyes en el norte. ¿Ah? Gobernaron poco tiempo, ¿no? Cada uno. Por ejemplo, Salum, un mes. Salum. Llegó y chao, ¿no? A otro, él a 2 años, Nadab 2 años, ¿no? Algunos reyes sí gobernaron buen tiempo. Jeroboam estuvo 22 años, Basa 24 años, ¿ok? Omri 12, 22, Acab 22 años, Jehú 28 años. Jeroboam II fue el más largo de todos, 41 años, y el resto fue poco tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver el reino del sur. El reino del sur estaba Roboam, 17 años, Abián 3 años. Después de Abián vino un rey que se llamaba Asa, 41 años. ¿Él fue rey bueno o malo? Buen rey. Bueno. Fue buen rey, pues, ¿no? Le puse el color verdecito. Entonces, Asa fue un buen rey. Josafat, 25 años. ¿Él fue buen rey o mal rey? Bueno, también. Claro, bueno. Joram fue malo. Ocosías fue malo. Atalía. ¿Por qué le puse rosa? Porque era una mujer, la única reina. En el sur hubo una mujer reina, ¿pueden creer? Una reina. Era Atalía. ¿Y quién era Atalía? Era la madre de Ocosías. ¿Qué pasa? Que Ocosías entra al reinado, fue un mal rey, obviamente, un rey celeste, fue un mal rey y él muere. Y él muere, ¿ok? Muere. Y adivine quién agarra el poder. Su madre. ¿Quién debería agarrar el poder? Su Oficialmente. madre. No. Cuando muere un rey, ¿quién debería agarrar el poder? El que le sigue. ¿Pero quién? Descendiente. ¿Pero quién? Pues el hijo, ¿sí o no? El hijo. El otro hijo, claro. El hijo, claro. Pero el hijo era Joás. ¿Ok? El hijo era Joás. ¿Y por qué después de Ocosías no gobernó Joás?
Jugó, pues. ¿Ah? ¿Por qué? Jugó porque la madre mató a todos. Sí, lo que pasa es que Joás era un bebito, chiquitito era. Claro. Sí. Sí, pues. Entonces, cuando Joás era un bebé, la madre aprovechó y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a gobernar a partir de hoy. Y la madre era mala, malvada, perversa era la mujer esta. Muere el hijo, Ocosías, y ella dijo, oportunidad para que yo gobierne. Yo voy a ser la primera reina de la historia de Israel. Yo voy a gobernar, voy a mostrar que soy mejor que cualquier hombre. Y ella gobernó, y gobernó 6 años. Y en ese tiempo que gobernó, ¿sabes lo que hacía? Mataba a los familiares. Mataba a cualquiera que se le podría interponer en el paso para que nadie más sea rey, solamente ella. Y comenzó a matar a cualquier persona, cualquier familiar que diga, oye, él de repente me puede quitar el trono. ¿Y qué pasó con Joás, este hijo, chiquitito, bebito? Que este niño, Escondido. cuando murió Ocosías, lo llevaron. Vieron que la madre Atalía era malvada y perversa, lo guardaron, lo hicieron escapar. ¿Y vivió dónde? En el templo de Israel. Ahí estuvo viviendo. Chiquitito, vivía en el templo con los sacerdotes. Y los sacerdotes sabían que Joás era legítimo rey. Entonces, un día, cuando ya había crecido un poquito, ya habían pasado casi 6 años, ¿no? 6 años después, cuando Atalía ya tenía 6 años de gobierno, dijeron, ya, Joás ya no es tan chiquitito, ya tiene un poquito, ya es un poquito más grandecito, sigue siendo un niño, sigue siendo un mocosito, pero al menos ya está un poquito más grande como para que los escojamos legítimo rey. Entonces agarraron a los armamentos de David, porque, oye, era algo muy interesante. En el templo de Israel tenían reliquias, y entre las reliquias que tenían guardadas estaban las armaduras de los soldados de David. ¿Pueden creer? O sea, estos hombres que eran... David tuvo guerreros increíblemente poderosos, muy fuertes, que ganaban guerras, que ganaban batallas, y estos eran como paladines, ¿ok? Eran hombres muy heroicos, y estos armamentos de David, del ejército de David, estaban guardados en el templo como una reliquia. Y justamente para coronar a Joás, ¿no? A Joás, se pusieron esos armamentos, le pusieron la coronita de David, dijeron, Joás es el rey, Joás es el rey, Joás es el rey. Y el pueblo dijo, Joás es el rey, y Atalía dice, ¿quién están haciendo alboroto aquí en el templo? Se fue corriendo al templo y vio al hijo perdido, al hijo desaparecido Joás siendo proclamado rey. Oye, ahorita me lo matan a ese Joás. Y el sacerdote dijo, no, ahora él es el rey. Atrápenla a la mujer, la agarraron, no me la maten en el templo porque el templo es lugar sagrado, la sacaron del templo y ¡plá! Le dieron vuelta. Atalía murió justamente por querer saber qué estaba pasando en el templo, ¿no? Que ya habían coronado a Joás. Y Joás gobernó 40 años y fue un buen rey, ¿no? Color verde, fue un buen rey, desde chiquitito creció, como había crecido en el templo, fue guiado, fue asesorado bien con sacerdotes y fue un buen rey, gobernó 40 años. Después vino Amasías, que también gobernó 29 años, ¿no? Fue un buen rey. Luego Usías, que ese sí se pasó de rey, 52 años en el gobierno, un rey muy longevo, un periodo muy largo, el periodo más largo, mientras Usías gobernaba, pasaron por él Jeroboam, Zacarías, Salum, Mané, Pequía y hasta Peca. Entonces pasaron varios reyes en su gobierno. Entonces estos reyes fueron reyes de largos periodos. Después de Usías vino Jotam, que también fue un buen rey, que gobernó 16 años. Después vino Acaz, que no fue buen rey. ¿Ok? Después Ezequías, que gobernó 29 años. Manasés, ese sí le ganó 55 años de gobierno, que fue un mal rey, pues, por cierto, fue mal rey. Después vino Amón, otro mal rey que gobernó solamente 2 años. Josías, un hermoso rey, muy bueno, el mejor rey de la historia. Yo creo que no ha habido mejor rey que Josías, nada que David, nada que Salomón. Josías fue el mejor rey de todos los reyes. Si quieren saber la historia de Josías, lean la Biblia en Reyes, en Segunda de Reyes encuentran su historia. Muy bonita la historia de Josías. También un niño chiquito de 8 años que fue proclamado rey y que hizo las cosas bien. Rompió todos los ídolos, destruyó todo, comenzó un muy buen rey. La Biblia habla maravillas de Josías. Después de Josías vino el siguiente Joacás, que gobernó solamente 3 meses, murió. Joacim gobernó 11 años. El hijo de Joacim, Joaquín, gobernó 3 meses. Y aquí pasó algo, ¿no? Que justamente en esta época ya habían venido los babilónicos. Y después de Joaquín tomó el poder Sedequías, pero Sedequías tomó el poder cuando Joaquín estaba vivo. Joaquín no murió. Joaquín fue llevado preso a Babilonia. ¿Ok?
fue llevado preso a Babilonia, entonces alguien se tenía que quedar en el poder, se quedó Sedequías en el poder por 11 años. A Sedequías lo mataron, una muerte horrenda la que tuvo, pero Joaquín seguiría vivo. Y por Joaquín, la promesa de Dios se mantuvo en pie, ya no como rey, sino como el último descendiente de los reyes, y después hubo lo que era el regreso, ¿no? El retorno de los judíos. Entonces, acá, ¿qué había, no? Por ejemplo, estas X de aquí que ven acá, ven estas X. Estas X que ven acá son guerras entre el reino del norte y el reino del sur. Como le digo, ellos no eran aliados. También había sus guerras, sus batallas. Baasa con Asa pelearon entre ellos. Y Josafat con Ocosías hicieron una tregua, una paz, ¿no? Justamente ahí le pongo verdecito porque quiere decir que ya no eran enemigos. Y luego otra vez Ocosías con Joram tuvieron otra guerra. Amasías con Joás tuvieron otra guerra. Entonces hubieron algunas disputas, unas guerras entre el reino del sur y el reino del norte. Y también habían peleas que lo hacían juntos para apoyarse. Y ahora, ¿qué más vemos aquí? Vamos a hacer un zoom. Y acá, por ejemplo, Baasa, ¿no? Baasa no es descendiente de Jeroboam, que quiere decir que Baasa toma el poder no siendo hijo de Nadab. Entonces Jeroboam gobernó, Nadab gobernó, vino Baasa, mató a Nadab. Y él tomó el poder. Ela, el hijo de Baasa, gobernó, y dijo Zinri, mató a Ela y tomó el poder. Y Zinri solamente vivió 7 días en el poder porque murió Tibni 5 años, Omri 12 años, ¿no? Omri fue el fundador de Samaria, la nueva capital, ¿no? Y no es descendiente de Zinri. Entonces, Omri fue el que mató a Tibni para quedarse con el poder. ¿Qué más? Acab gobernó 22 años y en este periodo de Acab fue donde apareció el profeta Elías, ¿no? El profeta Elías apareció en el reinado de Acab. Y también Elías estuvo en el tiempo de Ocosías. En este tiempo estuvo Elías. Después de Elías vino Eliseo, y Eliseo estuvo en la época de Joram, ¿no? El profeta Eliseo estuvo en la época de Joram. Y después de Joram vino Jehú. Jehú mató a Joram para quedarse con el poder, y acá ponen, ¿no? Jehú no es descendiente de Joram. Entonces, si se dan cuenta, los reyes de Israel no eran familia algunos, ¿sabes? Eran simplemente que yo estoy gobernando, me matan, y ahora el que me mató es el nuevo gobernante. Es lo que hacían. Joacás gobernó 17 años, ¿no? Él estuvo en guerra con los arameos. Cuando Joás estaba gobernando, Eliseo recién fallece, ¿no? Entonces, Eliseo pasó por varios reyes, vivió viejito, antes de morir, murió en la época de Joás. Jeroboam II, y ahí ya. Manahem, por ejemplo, él tampoco es descendiente de Salum, él tuvo que matar a Salum para él entrar al poder. Peca tampoco es descendiente de Pecaía, tuvo que matarlo para entrar al poder. Y con Oseas, Israel fue desterrado a Asiria y nunca más regresó. Aquí se dio la guerra con Asiria. Asiria vino, desapareció Israel y nunca volvieron a regresar, ¿no? Cosa que sí pasó con el reino del sur. Mientras el reino del norte había desaparecido, el reino del sur todavía seguía en pie, ¿no? Todavía existían unos años más hasta que llega a Babilonia y se los lleva, ¿no? Aquí Joaquín, ¿no? Último rey sobreviviente, vivió en Babilonia hasta su vejez, ¿no? Destrucción del templo de Israel y se da el exilio de Babilonia, ¿vale? Así fue la historia de los reyes. Este es un resumen que yo lo he hecho con mi grupito de estudio, que hacemos todos los domingos, justamente que la hermanita Juanita es una fiel seguidora del grupo que ya tenemos casi 3 años, ya creo que digamos, ¿no, hermanita? Sí, Que hemos hecho este estudio lo hemos hecho casi en 2 años. Bueno, no solamente los reyes, ¿no? Sino desde Génesis hasta Segunda de Crónicas. Ok, continuamos, vamos a continuar con las diapositivas. Ok. Bueno, acá ya te lo resumen, ¿no? Fundación de Samaria, acá estaba más o menos en esta época fue lo de Rómulo y Remo, ¿no? Homero. Estos personajes históricos estuvieron justamente en un paralelismo a lo que ocurría en Jerusalén, en Israel, ¿no? Rómulo y Remo, también las primeras Olimpiadas, los Juegos Olímpicos se dieron en esta época.
¿no? Asiria conquista Egipto. Entonces, habían varias cosas mundiales, eventos mundiales, ¿no? Justamente en la época del primer exilio judío a Babilonia, ¿no? Más o menos en el año 605. 605 dejan de ser una nación libre, independiente, para ser exiliados en Babilonia. Más o menos después del exilio de Babilonia aparece un gran personaje bíblico que era Daniel, ¿no? Daniel, un profeta también. Después de Daniel vino Ezequiel, acá te lo ponen, y justamente en esta época, después de Daniel, en el año 550 a.C., existió este hombre muy, muy reconocido, muy famoso, Buda, ¿no? Buda, antes de Buda, un poquito antes de Buda, estaba este gran filósofo chino, Confucio, ¿no? Confucio. No fue el que inventó la confusión, como alguna vez una modelo de Mismo Mundo, Mismo Universo, creo lo dijo, ¿no? Y bueno, habían estos eventos, ¿no? Estos eventos, ¿no? Darío, el rey de Persia, gobierna más o menos en el año de aquí, acá no dicen el año exacto, 580 a.C., y con Darío sucedió el retorno de Israel, ¿no? La caída de Babilonia. Okay. Babilonia cae, ¿por qué? Porque los persas los conquistan. Fue así. Israel, conquistado por Babilonia, estuvieron más o menos 70 años en el exilio de Babilonia, y vino Persia y conquistó Babilonia. Y los persas, de cierta manera, dijeron, ya que Israel pueden volver, judíos vuelvan a su país, ¿no? Justamente con el rey Darío. Muchos eventos muy interesantes ocurrieron en Israel en esas épocas, ¿no? Vamos a terminar. Y bueno, ¿no? Libros que pertenecen a este periodo. Primera de Reyes, que nos habla justamente de los reyes que están en Israel. Crónicas es un resumen de todo. Crónicas te hace un resumen desde Génesis hasta Segunda de Reyes. Oseas, que ya, bueno, estos son los profetas que existieron más o menos en la época de los reyes. Oseas, Joel, Abdías, Jonás que se tenía que ir a Nínive, Nahum y Miqueas, ¿ok? Nahum y Miqueas. Estos personajes pertenecen al periodo, ¿ok? Al periodo. Más, todavía no vamos a hablar directamente de sus hechos, ¿no? De sus hechos. ¿Sí? Y Elías, el profeta, Israel. ¿Cómo? Elías, No te escucho bien. Elías, digo. Elías está en Reyes. La historia de Elías lo predica, se habla en Reyes. Aquí está la historia de Elías y de Eliseo. ¿Ya? Aquí. Y los demás, no, Elías no escribe un libro. La historia de Elías se recita en Reyes. Y bueno, esto, ¿no? Más o menos, yo verdaderamente no me acuerdo de memoria qué es lo que hizo cada uno de estos, con así, porque desde chiquito me decían, la ballena, y cuando después de grande me di cuenta que era un pez. Y los demás, de verdad que ahorita no me estoy acordando a detalle, pero no se preocupen que ya yo me pongo al día en esta semana y les detallo para la próxima. Cada personaje tuvo obviamente su obra, ¿no? Cada personaje tuvo un periodo histórico. Ok, acá solamente es un mapita para más o menos ubicarnos geográficamente. El reino del sur estaba, ¿dónde está? Es que yo no entiendo. Acá está. El reino del sur es esto, Jerusalén, Belén. Ya todo ese es el reino del sur. Es más, no, estos son los edomitas. El reino del sur es de aquí nada más. Ese es el reino del sur. Ya el otro era Moab, Edom, los edomitas, los moabitas. Y el reino del norte era más o menos esto de acá. Ya, acá más o menos está Samaria, que no lo ponen. La verdad que este mapa no está tan bueno que digamos, ¿eh? Ni te ponen Samaria. La cosa es que Samaria estaba más o menos por aquí. Los samaritanos estaban por aquí. Aquí está Damasco, que es de Asiria. Los asirios eran de Damasco. Los moabitas, los edomitas, los vecinos, ¿no? Y acá, bueno, más o menos fue la diferencia entre el reino del norte y el reino del sur. Vamos a continuar. Si tienen consultas, dudas, me preguntan. A ver, acá qué dice. Es que estos eran los reyes, ¿no? El reino de Saúl, David y Salomón.
Ah, mira, Salomón llegó hasta aquí. Salomón lo máximo, Salomón, mira, como lo expandió, se fue hasta acá. ¿Ve? Ah, todo esto lo hizo Salomón. Claro que claro, entonces si esto lo hizo Salomón, entonces claro, el reino de Judá era así, pero al final terminó chiquito, ¿no? Y el reino del norte era acá. Hasta acá nomás, entonces uno no. Pero bueno, con Salomón llegó su apogeo. ¿Qué pasa después? La ocupación de la tierra prometida, los reinos de Israel. Acá está, este sí me gusta. Este mapa sí me gusta. ¿Por qué? Porque acá te aclara, ¿no? Judá está aquí, Judá, el reino de Judá, ¿no? Aquí estaba Belén, Jerusalén, y el reino del norte, ¿no? El reino del norte estaba justamente aquí, el reino del norte. El reino del norte, ¿no? Entonces así fue la diferencia. Y aquí era la capital del reino del norte, en Samaria. Y el reino del sur justamente en aquí, Jerusalén. Jerusalén. Hey, una pregunta, ¿y Canaán dónde está? Canaán es todo, toda la región es Canaán. Toda. Pero que digamos pertenece al reino del sur o... No, Canaán es todo. A ver, ahí te doy, Juan. Canaán es todo. Todo esto es Canaán. Todo esto es Canaán. Las tierras de Canaán. Eso se le dio a Abraham. ¿Ya? Ya, ya. Y Abraham lo tomó, eran sus tierras de Abraham, ¿ya? Pero Jacob se fue con su familia a Egipto, 400 años, y cuando volvieron ya eran un montón de ciudades. Eso era Canaán. Entonces, claro, toda la zona de Israel era Canaán. Y digamos cuando el rey Saúl gobernó, ¿dónde estaban ellos? ¿En Judá? Eh, Aquí, por claro, ejemplo, Saúl, la David, capital, la Salomón, capital, Roboam. la capital era Jerusalén, aquí estaba. Saúl, David y Salomón vivían en Jerusalén. Ah, ya, todos ellos estaban en Jerusalén. Claro, el reino era así, solamente que Salomón lo hizo crecer más todavía. Ok, gracias. ¿Ya? Sí. Entonces, todo eso era más o menos la zona de Canaán, que prácticamente todo se recuperó, ¿no? En la época de la conquista. Lo único que no se llegó a tomar era la zona de los moabitas, los edomitas y los filisteos, los amonitas. Aquí están los amonitas, los moabitas, los edomitas, los filisteos, los fenicios. Lo bacán, mira, lo único de esos tribus que están a su alrededor, los únicos chéveres eran los fenicios, se podría decir, porque los fenicios no se hicieron mucha guerra con Israel. Eran comerciantes, eran tranquilos, les traían especies, les traían cosas. A Salomón le daban un montón de madera, de oro, de cosas. Los fenicios se podría decir, entre comillas, que eran aliados. No eran muy enemigos de Israel. Los que sí eran enemigos eran los filisteos, los amonitas, los moabitas y los edomitas. Todos ellos le hicieron guerra a Israel. Vamos a borrar todo y continuamos. Eventos importantes, ok, eventos importantes. Rebelión de Israel. La rebelión de Israel. ¿Qué quiere decir la rebelión de Israel? Que justamente ya no querían que Roboam sea el rey. ¿Por qué? Porque Roboam les había dicho que les iba a dar más cargas. Se rebeló Israel y se separó del imperio, el reinado se dividió en dos y Roboam se quedó solamente con Judá. Y Jeroboam, rey de Israel, ¿no? Judá está el reino del sur, Israel, reino del norte, Israel tenía 10 tribus. ¿Ok? ¿Entendieron? División del reino, bueno, no sé si lo habían visto. Ah, ya. El pecado de Jeroboam. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? ¿Se acuerdan? ¿Te refieres Los a la ídolos. introducción de los dos ídolos? Los ídolos, eso, los ídolos. El pecado de Jeroboam fue permitir el paganismo en el reino del norte. Vas a matar toda la casa de Jeroboam. Y es cuando vas a matar toda la casa de Jeroboam y él se queda con el reinado. Y así fue, en el reino del norte, para ser rey tenías que matar al rey actual. Así era. Mataban al rey y como ya había muerto, él se queda con el rey.
Y tomando Ahías, la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, ¿no? 10 tribus le dio a Jeroboam, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido a todas las tribus de Israel. ¿Ok? Y bueno, aquí ya te detallan, ¿no? Los reyes. Lo que yo ya te detallé en ese PDF, aquí también te detallan, ¿no? Reyes de Israel, reyes del sur. Disculpa, Eric, nos comentaste que los asirios prácticamente fueron los que acabaron con las 10 tribus. ¿Y qué rey estaba en esos tiempos? Porque luego vemos que los asirios al conquistar a los babilonios dejan libre a los judíos, ¿no? Pero esto fue en la época de Darío, nos dices, ¿no? No, los asirios no conquistaron a los babilónicos. Los persas son los que conquistaron a los babilónicos. Los persas. Sí. Ok, Asiria estaba al norte, Babilonia estaba un poquito más abajo de Asiria, un poquito más allá de Asiria. Entonces, cuando Asiria conquista al reino del norte, los desaparece. Y luego Babilonia conquista el reino del sur. Y después de Babilonia viene Persia, Persia conquista Babilonia, y luego de Persia conquista Babilonia llega lo que es el exilio, no, sería el retorno, ¿no? El retorno de Judá. Vuelven a sus tierras. Y justamente aquí también, ¿no? Te ponen los reyes de Judá y los profetas, ¿no? Entonces, los profetas que existían, esta sí me gusta, esta sí me gusta. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí ponen, ¿no? El profeta que estaba en el reinado de Saúl fue Samuel, ¿no? En la época de David, Natán y Gad. En el reinado de Salomón no había profeta, o al menos no uno conocido. Roboam estuvo Semaías y Ahías. Mientras estaba Jeroboam también, ¿no? En el gobierno, el profeta en el gobierno de Asa, Ananí, Jehú, Elías y Micaías en el reino del norte, Eliseo en el reino del norte, Jonás en el reino del norte, se fue hasta Nínive. Ok, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, Nahum, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Joel, Daniel, Ezequiel, Abdías, Ageo, Zacarías. Todos esos fueron los profetas que estuvieron en estas épocas. Interesante esta grafiquita, conforme a sus reinados. Ok, nuevamente. Reino del norte, reino del sur. En el reino del norte habían 10 tribus. 10 tribus. 10 tribus. Ok, habían 10 tribus. La capital era Samaria, donde estaba en la época de 722 años antes de Cristo. ¿Quién los conquistó? Los asirios. ¿Ya? Primero rey con I latina, após, a. Bien, se lo han sacado de los brasileiros, de portugués. Primero rey após a separação Jeroboam. Jeroboam fue el primer rey. ¿Ok? Y aquí, reino del sur, eran 2 tribus. Este es portugués, pero este así, 2 tribus. Capital Jerusalén. Ok, más o menos en el año 605 a.C. El imperio que los conquistó fue Babilonia. Y el primer rey después de la separación fue Roboam. Cosas básicas. Está bien hecho en portugués, por eso tenía otra escritura. Pues decía tribus con O. Y bueno, aquí está el mapa, ¿no? A continuar. Eventos importantes. Vamos a ver los eventos importantes. Jeroboam, el primer rey de Israel. Ok, eso lo sabemos. Él extermina la casa de Jeroboam, lo matan, lo desaparecen a su casa por el pecado de Jeroboam.
Después matan y desaparecen a Baza. Luego viene Omri, Acab y su hijo. Entonces, el evento en el norte fue un gobierno trágico, la verdad. No me hubiera gustado ser rey del norte porque se mataban rápido. Estuvo en el reino del norte estuvo Elías y Eliseo. Eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Elías y Eliseo fueron sacerdotes, fueron profetas que habitaron el reino del norte. La caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Entonces, Samaria cae ante ¿quién? ¿Quién conquista Samaria? ¿O quiénes? Asirios. Los asirios, eso. Los asirios conquistan Samaria. Israel, ¿quién lo conquista? Los babilónicos. Los babilónicos, así de simple. Babilónicos a Judá. Israel. Ay, no, perdónenme. A Israel no, Israel sigue siendo los asirios. El reino del El norte. otro es Judá, Jerusalén. Eso. Yo me equivoqué. Samaria e Israel fueron conquistados por los asirios. Muy bien. Entonces la mujer dijo: Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces, en Primera de Reyes vas a encontrar la bonita historia de Elías. Una muy bonita historia, la verdad. Elías fue un bonito, un buen profeta, un gran profeta, y que venció a todos los profetas paganos del norte. Y luego de Elías no conoció muerte. Elías fue llevado al cielo en un torbellino, y justamente cuando estaba acompañado de Eliseo, ¿no? Eliseo le pide a Dios: Dios, por favor, dame, mi deseo es que me des el doble de lo que le has dado a Elías. Y así fue. Eliseo fue el sucesor de Elías y hizo más milagros que Elías. Hizo el doble de milagros que Elías. Ok, y ahí está el mapa. Ahora, este mapa sí me gusta, este mapa sí está bueno. Miren aquí. Vamos a ver aquí, Asiria estaba al norte, Babilonia estaba más al sur. Entonces, más o menos Asiria este tiempo, y Plac se agarraron todo el reino del norte. Y luego Babilonia vino, y vinieron para acá, me llevo el sur. En dos épocas diferentes, hasta que llega Persia, que estaba más por acá, el Golfo Pérsico, y Plac se lo mechó todo, se lo conquistó todo. Persia fue un imperio muy grande, hasta Grecia llegaron. Eventos importantes. Reino del Sur, Judá. Roboam es proclamado rey de Judá. Ya. Roboam es hijo ¿de quién? Salomón. De Salomón, es el rey de Judá. Reformas entre de Asa y Josafat, que fueron reyes. Reforma de Ezequías. Todo eso está en la Biblia, lo pueden leer. Babilonia invade a Judá. Ahí está el exilio de Babilonia. Mientras que el reino del sur ya no existía, Babilonia invade Judá, y sería el ministerio importantísimo del profeta Daniel en esta época. ¿Ya? Sadrach, Mesach, Abednego, también frente a Nabucodonosor. Eso también fue explicado en el libro de Daniel. El imperio. ¿Cuántos años estuvieron? Más o menos 70 años, ¿ok? 70 años estuvieron exiliados en Babilonia, hasta que viene el imperio medo-persa que los gobierna. Y bueno, ahí también se habla un poco de las profecías de Daniel, ¿no? En las profecías de Daniel se ve eso, lo que había ocurrido, ¿no? Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Entonces, en 2 Crónicas 12, más o menos indica Dios diciendo: oye, ¿sabes qué? Para que sepan lo que es servirme a mí y que sepan servir a los reinos de las naciones. La hermana Susana llega. Más o menos aquí, así más o menos estaban divididos estos imperios, ¿no? Muy interesante. Babilonia había conquistado todo esto, y los persas comenzaron ya a expandirse poco a poco y ¡plá!, conquistaron Babilonia. Y cuando conquistaron Babilonia, todo esto pasó a ser persa.
Muy interesante. El imperio persa llegó a conquistar toda esa zona, llegó hasta Grecia, ¿no? Gran parte de Asia, gran parte de Asia se llegó a conquistar, lo que es Egipto, Turquía, Irak, Afganistán, toda esa zona. Los persas llegaron a conquistar. Reflexiones. Dios extiende su misericordia a quienes se humillan de todo su corazón. Veamos en la vida de varios reyes que se rebelaron contra Dios andando en los caminos de los pueblos vecinos, idólatras y perversos, pero a pesar de ellos, Dios siempre estaba pendiente de sus vidas. ¿Qué más? Otra reflexión. Los reyes que escucharon la voz de Dios lograron ser perdonados y bendecidos. La evidencia de su arrepentimiento sincero eran los cambios que imponían en su estilo de conducta en todo el pueblo, derribando sus ídolos, volviendo a obedecer la palabra de Jehová y adorándole con la celebración del culto. El arrepentimiento debe evidenciarse. Eso también es otro tema. Arrepentirse tiene sus implicancias, pero dejar lo que uno está haciendo girar completamente en sentido y estructurar la mente. Si decimos que realmente estamos arrepentidos de lo que hemos hecho, entonces somos conscientes de la maldad cometida. Por lo tanto, debemos tomar decisiones que reflejen esa conciencia, las que se deben evidenciar en nuestro estilo de conducta para con Dios, quien ve los corazones, y para con los hombres, quienes ven nuestra vida. Entonces, arrepentirse no es solamente decir Dios perdóname, ¿no? También es tratar de cambiar, es tratar de luchar contra tu pecado, tratar de escapar de las tentaciones y todo eso. Es difícil, es una lucha que te va a tomar, incluso puede ser toda la vida, pero Dios lo que va a ver es cuántas veces te levantas y cuántas veces otra vez sigues, ¿no? Te mantienes perseverando en sus caminos. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? Es una pregunta personal. Puedes decir igual que Elías y Eliseo, vi de Jehová, en cuya presencia estoy, ¿no? Entonces, estos profetas, yo les recomiendo, hermanos, esto solamente es un curso muy general, la Biblia es muy grande para decirla de detalle en 8 lecciones, obviamente, ¿no? Entonces, ustedes tienen que cumplir su labor de estudiarla, ¿ok? Estudiarla y leerla tapa a tapa, leer, si estamos leyendo un panorama del Antiguo Testamento, para que tengas una noción, una visión de todo lo que tienes que leer, ¿no? Más o menos una pequeña introducción, un pequeño resumen, muy pequeño, de las grandes cosas que vas a encontrar en la Biblia. Porque la Biblia es muy grande, tiene muchas historias que yo no las puedo contar, pero las trato de resumir como sea en este tiempo. ¿Ok? Y bueno, nada más, eso es todo. Eso es todo, se acabó la lección del día de hoy. Y nada, Dios los bendiga. Vamos a orar para terminar con la lección del día de hoy. ¿Ok? Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por permitirnos estar presentes este día, esta noche, tener un tiempo contigo, estudiar los eventos, los sucesos que pasaron en la historia, Señor, y que están presentes y evidenciados en tu palabra. Señor, gracias por ese tiempo, gracias por aprender algo más, por profundizar en lo que tú nos enseñas. Permítenos, Señor, tener un tiempo siempre para leer tu Biblia, para leer tu palabra, para estudiarla. Y también permítenos mantenernos firmes en estos estudios, en estos cursos que estamos llevando contigo. Gracias por todo, por tu Espíritu Santo que nos ilumina, nos guía. Cuida de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Les quiero hacer Gracias, Eric. una pregunta, una sugerencia. ¿Okay? Gracias, Eric. Yo, el próximo jueves, es la última lección, es la lección 8. ¿Ok? Puede ser que sea a las 8:30. Sí, no hay problema. Perfecto. Mejor Sí, no hay porque problema. lo que pasa Es es que mejor. yo voy a tener que madrugar porque en España las 8 de la noche son las 3 de la mañana. Sí, gracias. Y para dormir un poquito más, pues, o sea, para levantarme a las 6 media horita más. Sí, profesor, no hay problema. Ok. Sí, Está no hay bien, problema. gracias. Gracias, profesor.
Muchas gracias. Dios te Bueno, bendiga. bendiciones. Gracias por ese tiempo, más bien. Bendiciones, Que muchas mucho gracias, feriado. hermano. Gracias. Hasta el Gracias. próximo jueves. Bendiciones. Feliz 28 para todos, hermano. Chao, ¿verdad? Gracias. Que Felices tengan un buen fiestas. Gracias, chao, chao. día. Bendiciones. Chao.